Feliz sábado, buenos días. Que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Saludos a todos. Estoy aquí afuera en la casa que pudimos conseguir de renta en Mississippi, donde nos estamos quedando prácticamente el familión completo acá del Clamor de Medianoche junto con la familia de Carlo Cabello. Y estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder cumplir esta campaña de Es tiempo de conocer a Dios. Parece ser que estoy más afuera de la casa que dentro de la casa en estos últimos días. Y bueno, dado a que estoy aquí en el medio prácticamente de la nada, tuve que venir afuera para asegurarme que el internet funcionara, porque el internet de la casa no está bueno. Estoy usando el del teléfono, así que me disculpo si hay algún problema. Parece ser que el internet últimamente ha sido una, una experiencia interesante en estos últimos días. Hermanos, estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que Él nos da de seguir presentando la palabra de Dios. Les invito a que por favor cierren sus ojos una vez más para nosotros poder pedir la bendición especial de nuestro Padre en este estudio. Voy a apagar mi cámara porque me voy a rodear. Denme un chancecito, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Y al estudiar tu palabra en esta mañana pedimos la santa unción de tu Espíritu Santo. Que podamos nosotros entender este mensaje a tu manera y no a la nuestra. Que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino tuyas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Un chance, déjenme poder compartir aquí el estudio. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Lo pueden ver? El gran mapa de la redención, parte 3. Sí, mi Excelente. hermano. Bueno, si vamos haciendo un pequeño recuento de las cosas que nosotros hemos estado estudiando, tienen que ver con el santuario. Y hemos estado estudiando el santuario de diferentes formas, de diferentes maneras, no siempre de acuerdo al pensamiento usual que se encuentra dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esta vez vamos a estar analizando el santuario a través del patrón profético del libro del Apocalipsis. Eh, y al mismo tiempo espero que esto nos ayude a poder entender otros temas como por ejemplo la imagen de la bestia, que muchos no entienden en qué está, o sea, qué es lo que compone esta imagen de la bestia, qué es lo que compone la adoración a la imagen de la bestia y cómo es que nosotros podemos cuidarnos de no caer en la adoración a la imagen de la bestia en estos últimos tiempos. Es un llamado que se nos hace a nosotros en la Biblia a reflejar la imagen de Dios. Como introducción, tenemos nosotros que entender que los 10 mandamientos revelados que están dentro del lugar santísimo en el santuario, la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Existen tantas vanas discusiones hoy en día, muchas interpretaciones de diferentes cosas, diferentes maneras, y nadie al final está trayendo a colación lo que sería en este caso llegar a la conclusión, ¿verdad?, de lo que la Biblia declara que debe ser el todo, ¿verdad? Debe de ser el fin de todo discurso. Y esto es dos cosas: el temor a Jehová y guardar sus mandamientos. Y esto es en esencia la obra que Satanás está preparando para contrarrestar en el pueblo de Dios para estos últimos días. Él quiere que el pueblo le pierda el temor a Jehová y que no guarde sus mandamientos. Y ahí es donde está basada la imagen de la bestia. La imagen de la bestia no va a ser una estatua erigida como fue en el tiempo de los tres jóvenes hebreos, que fue fácil de ellos poder visualizar. En este caso, Satanás va a ser un poco más astuto, porque no funcionó en el pasado lo que él hizo en el tiempo de Nabucodonosor, aparte que no es parte de nuestra cultura. Pero hoy en día, como el pastor Carlos Cabello ha estado presentando en los temas de Es tiempo de conocer a Dios aquí en Mississippi,
Cuando nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, y no estamos dispuestos a dejar ir a estos preconceptos por la palabra de Dios, se comete idolatría porque es el Dios yo lo que está siendo alimentado. Y eso es exactamente lo que Satanás va a lograr con la imagen de la bestia. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25, versículo 8, la palabra declara, y harán un santuario para mí, está hablando el Señor, y habitaré en medio de ellos. Cuando Dios entrega el santuario al pueblo, lo entregó como un vehículo para él poder habitar entre el pueblo. Hoy ese santuario físicamente se encuentra en nuestros cuerpos, se encuentra en nuestra mente y nuestro corazón. Y así es como Dios habita entre nosotros. Es por eso que vemos nosotros que en el Nuevo Testamento no se habla más de un santuario físico que tenía columnas, que tenía paredes, que tenía velos, porque el de la tierra fue descontinuado, porque ahora la obra continuaría en el verdadero, en aquel que es el original. El de la tierra simplemente era una copia. Pero como existe el santuario celestial que está presente en el cielo, Dios ha dejado otro templo donde habitar en esta tierra. Jamás la tierra ha estado sin templo donde Dios puede habitar. Y ese templo es nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, vamos a ir analizando esta visión, ¿verdad? De lo que es, de lo que es la visión general de los 10 mandamientos, que considero yo que es la base o sea, del santuario. Algunos dirían que no, dirían, no, hermanito, eso no es, pero bueno, eh, les pido por favor paciencia y que analicen conmigo lo que nosotros vamos a estar analizando con respecto a este tema, ¿ok? Bueno, miren, en primera, nosotros aquí podemos ver que en la visión general del santuario vemos nosotros las tres partes. Vamos a empezar con las tres partes del santuario. Primeramente está el atrio. En el atrio del santuario es donde la justificación tiene el comienzo. Y ese es el comienzo de la experiencia cristiana. Ahí donde empieza la justificación. Y la justificación tiene dos partes. La justificación está la parte donde lo que tú y yo debemos, Cristo toma nuestro lugar, o sea, la muerte que nosotros merecemos, Él la toma, Él se encarga y al mismo tiempo Él nos imparte su espíritu para nosotros empezar a vivir en obediencia. Muchos esperan la obediencia que vendrá con el tiempo o que viene con los años, pero no, desde el momento en que tú declaras que Cristo es tu Señor, Cristo hace una transferencia. Él toma tu culpa y te da su vida, te da su espíritu, te da su mente, te da su poder, te da su experiencia para que ahora no peques más. Por eso es que cada vez que él se encontraba con un pecador aquí en la tierra, él decía, tus pecados son perdonados, pero siempre el mensaje que resaltaba de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, era vete y no peques más. Este era el todo de la justificación del hombre. Era yo voy a encargarme de tu pasado, pero se supone que de aquí en adelante vivas en santidad. Ahora, obviamente el hombre no tiene ese poder y esa autoridad para vivir una vida perfecta sin Cristo y es un proceso. Ese proceso donde caemos, nos levantamos hasta eventualmente nosotros por completo vencer al pecado o en este caso vencer nuestras tendencias caídas, se le llama el proceso de la santificación, ¿verdad? La gente cree que la obediencia es en la santificación. No, la santificación es la práctica de los obedientes, es el fruto de la obediencia, ¿verdad? Entonces eso se encuentra dentro del lugar santísimo. Vemos nosotros que está la santificación, crecimiento espiritual y obediencia diaria. No hay santificación si no hay una obediencia diaria, no hay un crecimiento espiritual si tú no empiezas a vivir de acuerdo al espíritu que Cristo te da. Entonces, la justificación tiene la justicia imputada y la justicia impartida. Cuando recibimos estas dos, empezamos el proceso de santificación. ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo moderno? El cristianismo solo quiere aceptar a Cristo en la cruz, justicia imputada. No quiere aceptar a Cristo en nosotros, vida santa, que es la justicia impartida. Esta es la parte que ellos rechazan. Y como no, el testimonio de nuestra hermana Orfa, que estuvo muy poderoso, nuestro Dios verdaderamente habló a través de esta hermana, porque sus respuestas fueron directamente a mostrarle a estos hermanos que el Espíritu es esa impartición de Cristo en nosotros para vencer al pecado. Y es interesante, hermanos, es interesante que dentro de la iglesia están los extremos. Están los liberales,
están aquellos que se entregan a sus pasiones, que no importa lo que tú hagas, tú siempre vas a estar bien, que tú puedes salir, disfrutar de las cosas del mundo sin tener ningún tipo de conexión con Dios, que tú puedes vivir una vida de acuerdo a tu concupiscencia y vas a ser salvo en ella, porque antes de que Cristo venga, o durante mejor dicho, en la segunda venida, vas a ser elevado, serás transformado, tu cuerpo físico será transformado y también tu carácter. No, hermano, esto es un engaño de Satanás. Recuerden, eso no es temor a Jehová. ¿Cómo es temor a Jehová si tú estás diciendo que te vas a presentar frente a su gloria lleno de pecado? Y él tiene que supuestamente quitarte esto a ti porque ahora mágicamente es que él lo hace porque ese es el momento. No, eso no es temor a Jehová. Temor a Jehová es expresar lo que dijo Isaías. Cuando estuvo en visión, no estuvo físicamente, en visión, Isaías capítulo 6 vio el trono de Jehová, vio al Hijo de Dios y dijo, ay de mí, porque soy pecador y mis labios son impuros. Entonces, ese es el verdadero temor de Jehová. El temor de Jehová tiene que ver con reconocer que nosotros estamos perdidos, que somos pecados, somos trapos de inmundicia. Entonces, ese extremo liberal que existe dentro de la iglesia desmiente o va en contra del temor a Jehová. Pero ahora tenemos otro extremo. Tenemos el extremo de aquellos que creen que porque están guardando la reforma pro salud, porque guardan el sábado, que no trabajan el sábado, que van a la iglesia todos los sábados, que ellos salen a hacer la obra misionera repartiendo libros, ya están santificados, como los hermanos que se encontró la hermana Orfa. Ya para ellos estaban bien, habían llegado a la culminación del evangelio, ellos estaban andando en la verdad y fíjense, están en la verdad, porque la reforma fue entregada por Dios, el sábado fue entregado por Dios para no trabajar, la obra misionera es parte de la obra que hay que hacer, pero eso no es lo que nos santifica. Ese es el producto de la santificación si es que Cristo está en el corazón. No se puede guardar el sábado sin Cristo, no se puede practicar una vida santa sin Cristo. O sea, eso que uno trata de hacer es lo que estaban haciendo los fariseos, que empezaron ellos incluso hasta añadirle cosas a la ley de Dios y a lo que Dios había enviado, porque ellos se sentían tan santos en sus propias obras que ellos se querían justificar con sus obras. Pero nosotros no somos justificados por nuestras obras. Nosotros somos justificados por Cristo. Y los frutos de la obra del Espíritu de Cristo en nuestras vidas es lo que entonces se convierte en santificación. Para eso es que entonces viene el lugar santísimo donde vemos nosotros la glorificación. ¿Y por qué nosotros glorificamos al Padre? Porque si Cristo habita en nosotros y nosotros vencemos al pecado y vivimos una vida conectada a Dios en dependencia de Dios, estamos glorificando a nuestro Dios. Estamos diciéndole al universo, hey, nuestro Dios tiene razón. Es posible obedecer. Él nos da todo lo necesario. Nos imparte su espíritu, su mente, sus palabras para nosotros caminar en verdad y crecer espiritualmente. Ahí es donde nosotros vemos que se encuentra la perfección completa del carácter y la presencia directa de Dios activa en el hombre. Ahora, cada mueble, cada fase revela aspectos profundos de los 10 mandamientos y vamos a ver ahora la conexión de los 10 mandamientos en estos tres pasos. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, que sería justificación, santificación y glorificación, ¿verdad? Que también, y estos 10 mandamientos sabemos que están en el arca del pacto, pero o sea, son el centro y la corona del arca del pacto, pero están en el santuario completo. Vamos a analizar. Primeramente, los primeros cuatro mandamientos, ¿verdad? Vemos nosotros la sombra redentora, ¿verdad? En el atrio, nosotros encontramos el altar de sacrificio. Y ahí podemos ver el primero y el segundo mandamiento. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen, ¿verdad? Cristo es el único sacrificio. Hoy en día se están reemplazando el verdadero sacrificio de Cristo con otros sacrificios del hombre. No, hermanos, no podemos ser como Caín. Caín trajo su justificación por obras como ofrenda y no trajo un cordero que representaba a Cristo, la imagen de Dios, ¿verdad? Cristo es la imagen de Dios. Dios se entregó por su pueblo, Dios se entregó al mundo a través de su Hijo. Este cordero representa el amor del Padre por nosotros, es su Hijo siendo entregado. Entonces, hoy en día muchos están creando una falsa imagen y están reemplazando al Cristo verdadero, o sea, al ungido verdadero, ofreciendo otros sacrificios. ¿Se me escucha bien?
Creo que había un micrófono encendido. Disculpen. Sí. Entonces, vemos nosotros que ese sacrificio que es Cristo es reemplazado por sacrificios que hoy en día hacen las personas. Y ya creen que porque están haciendo ciertas obras, ya tienen cómo ser justificados. No, hermanos. Tiene que ser Cristo. Nadie más puede dar su vida por sí mismo para seguir viviendo. Nosotros podemos pagar por nuestros pecados. Tú puedes pagar por tu pecado, pero no puedes sobrevivir esa muerte. La muerte que Cristo experimentó no es la primera muerte que experimentó Lázaro o la que experimentó Moisés. La muerte que Cristo experimentó fue la separación completa de Dios, de tal manera que Él en la cruz exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no fue que Dios lo había abandonado, no fue que Dios quedó desconectado de Cristo, es que el pecado, tanto pecado descansó sobre Cristo, descansó todo el pecado del mundo, desde el principio de Adán y Eva hasta el último ser humano de esta tierra que va a ser redimido, ¿ok? Y entonces ahí nosotros vemos que Cristo lleno, o sea, no porque eran de él, sino porque él los estaba cargando, se sintió separado. Y ahí es donde se ve nosotros el gran precio de la redención, la muerte del Hijo de Dios. La Biblia en los 10 mandamientos nos llama a nosotros, dice, nos llama a no adorar ídolos ni imágenes, porque ya tenemos un redentor. Hoy en día, escuchen bien lo que voy a decir, hermanos, se está creando un redentor, una imagen de un redentor que no es Cristo, y es la iglesia. La iglesia está poniendo a la iglesia de tal manera que la iglesia es la que salva, la iglesia es la que tiene la verdad, es la infalible, la iglesia es la que va hacia adelante y lo que no, lo que diga la iglesia es ley. Si vas en contra de la iglesia te pierdes, si te sales de la iglesia te pierdes, hermanos. Estamos creando una imagen de un falso ídolo. En vez de adorar al Redentor, en vez de seguir las órdenes de la cabeza, que es Cristo, estamos adorando al cuerpo. Estamos usando nuestros cuerpos como una imagen, como una idolatría. Estamos reemplazando a Cristo con lo que es el cuerpo de la iglesia. No, hermanos, el cuerpo se somete a la cabeza no se somete al cuerpo. Vemos nosotros que la cruz excluye todo otro Dios, porque no hay otro Dios que haya muerto por usted, no hay otro Dios eh, que haya entregado su vida por nosotros. ¿Y quién fue el Dios que entregó su vida? Aquel Dios que envió a su Hijo y en Cristo sufrió y en Cristo Él estuvo y Él sintió el peso de la cruz caer sobre su Hijo. Él no estuvo desconectado del Hijo. Cristo vino a este mundo y el Padre estaba en Cristo reconciliándonos a sí mismo. Entonces vemos nosotros que la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Como estábamos escuchando del testimonio de la hermana Orfa, ella fue excluida. Ellos te votan, ellos te votan porque ese es su Dios. Ellos no quieren que tú estés ahí porque tú eres pecado, porque tú eres hereje. Hermanos, si el mensaje que estaba predicando la hermana Orfa era herejía, si ese mensaje él escuchó de nosotros, otros ministros que predicamos estas grandes verdades del Padre y el Hijo, entonces nosotros somos herejes. Y recientemente salió un loco por ahí diciendo que los pioneros eran herejes. Entonces, gloria a Dios que somos perseguidos por esta verdad y que nos están expulsando de sus ídolos porque nosotros no queremos nada tener que ver con estas iglesias caídas que son Babilonia. Son confusión completamente. Entonces ahí donde nosotros estamos viendo que en el primer, fíjense ustedes, en el primer, lo que es el primer mueble del santuario, que, es el, que está en el atrio, que tiene que ver en este caso, como estábamos leyendo, el altar de sacrificio. Ahí es donde se ve verdaderamente que no hay otros dioses. Y hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Alejándonos del temor de Jehová, alejándonos de los 10 mandamientos. Vemos nosotros ahora el lavacro. Está el mandamiento número 3 y 4. Ojo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El lavacro representa la pureza del alma, la reverencia por el nombre de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El cuarto mandamiento que habla del sábado. El lavacro también nos prepara para entrar en el reposo verdadero del sábado. Símbolo del sábado, nos limpia de pecado y entonces estamos en el verdadero Dios y en su verdadero descanso. El lavacro es el bautismo por agua y por el Espíritu de Cristo que nos llena de paz y de amor por la palabra de Dios. Y muchas personas creen que por sus obras ya están santificados para ellos guardar el sábado. Hermanos, hipócritas, lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, es lo que sale.
se creen que están tan santos porque creen lo que sea que crean y predican lo que sea que predican, que no se dan cuenta que cuando abren sus bocas están hablando mal de sus hermanos, están difamando, creando mentiras, diciendo cosas que no son. No hay santificación en ese sábado. No hay Espíritu de Dios morando en ese cuerpo, porque ese cuerpo está contaminado. Entonces tú aceptas esta gran verdad, tú vas a tus hermanos en la iglesia, tú les compartes y ahí empiezan a ofenderte. Ellos no están santificándose, no están santificados, no tienen el Espíritu de Cristo. Y si tú no tienes el Espíritu de Cristo, ¿qué espíritu es el que tienes? ¿Creemos nosotros verdaderamente que en esta guerra del gran conflicto podemos nosotros quedarnos neutral? ¿Verdaderamente nosotros creemos eso? Hermanos, el que no está con Dios está contra Dios. El que no está de parte de la verdad está en contra de la verdad. Miren, vamos a avanzar al lugar santo. Vemos nosotros la obediencia en comunión y servicio. En los primeros tres mandamientos que tienen que ver directamente con la vida del hombre y tienen que ver con muchas cosas que hoy en día no se hacen suficiente énfasis. El quinto mandamiento nos dice a nosotros, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, el pan que se encuentra en la mesa de los panes, ¿verdad? El pan representa la palabra de Dios y la obediencia a la autoridad legítima. El respeto a los padres terrenales refleja el respeto al Padre celestial. Fíjense ustedes que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días en la tierra serán abundantes, serán bendecidos. Cuando nosotros vivimos en obediencia, y fíjate qué bueno es Dios, que Dios nos dice a nosotros los jóvenes, incluso aquellos que ya somos adultos, pero que nuestros padres están vivos, Él nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y así puedes tú practicar, vivir en obediencia y en santificación. El problema del primer pacto no era el primer pacto. El primer pacto no era malo. Lo malo fue el pueblo de Israel. Todo lo que tú pides nosotros, nosotros lo haremos. ¿Con qué? ¿Cómo es que el pueblo iba a ser obediente si había estado viviendo 400 años en esclavitud de Egipto, se había olvidado completamente la ley de Dios y se había entregado completamente a los falsos ídolos y a la vida de Egipto? Egipto ahora estaba dominando en sus corazones. Por eso es que ellos se expresaron, todo lo que tú nos pides, nosotros lo haremos. Por eso es que fallaron. Y hoy en día sucede lo mismo dentro de la iglesia. Pero Dios nos dice a nosotros, si tú con estos que yo te entregué como padres, tú puedes honrarlo. Y ojo, honrar a tu padre y a tu madre no significa romper la Biblia, no significa romper los mandamientos, no significa ir en contra de lo que Dios envía, no. Honrar a tu padre y a tu madre significa estar en servicio, sujeto, en respeto. Hay muchos que no saben cómo someterse en respeto a los padres. Muchas veces quieren dominar a los padres, muchas veces quieren imponerse a los padres. Hoy en día, yo he ido a tiendas a comprar comida y veo como el niñito de 5 años le pega hasta la mamá en la cara, le ama tremendo berrinche y porque tenemos miedo, temor a corregir a nuestros hijos, se le pasa por alto esto, hermanos. Hermanos, parte de la educación que nuestros hijos deben de recibir es aprender el orden, es aprender a obedecer. Entonces, si nosotros le enseñamos esto a nuestros niños, cuando ellos crezcan, tengan 12 años, les va a pasar como a mí me pasó, que yo me portaba mal en público, mi papá me miraba y me daba una sola mirada. Y ya yo sabía. No era necesario que viniera después a corregirme, ¿verdad? O a llevarme al baño para corregirme. ¿Por qué? Porque si tú instruyes al niño, el niño no se aparta. Y eso es normal, eso es parte de la vida. Y hoy muchos creen que Dios no corrige, que Dios no nos castiga. Hermanos, la Biblia dice que al que Dios ama, Dios tiene que corregir. Así como un padre ama y tiene que corregir. Porque es que nosotros tenemos estas tendencias a hacer berrinches espirituales, a nosotros pelear espiritualmente, a quejarnos de nuestros hermanos espiritualmente. Y es interesante, uso esto como pequeño ejemplo. Mi hermana y yo cuando éramos chiquitos, nosotros nos peleábamos, ay, nos peleábamos mal, siempre andábamos peleados como hermanos, allá. Pero era interesante que nada más que venía uno externo a la familia y el que se metía conmigo, abogada tenía yo. Abogada, salía mi hermana ahí, no, porque solamente era la única que me podía, la única que me podía pelear. Y así mismo, el que se metiera con mi hermana, bueno, cuando tenía 5 años, yo todavía con una mente apóstata, un niñito ahí quería darle un besito y mi hermana que no, que no, que no, con 5 añitos, tenía 5 añitos y yo cogí una silla y se la metí por la cabeza. O sea, el punto es que nosotros como niños,
tenemos que ser corregidos, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Y es interesante que en la experiencia de mi vida como hermano, al analizar ahora la juventud mía, la niñez mía con mi hermana, yo decía, wow, qué interesante. Me peleaba con mi hermana, pero nadie se podía meter con ella. Hermanos, si nosotros fuéramos de esa manera, si nosotros fuéramos de esa manera como son los niños, que suceden las cosas y rápidamente se arreglan y siguen adelante como si nada. ¿Acaso Cristo no dijo, seamos nosotros como niños? Pero fíjense ustedes, el niño también, el niño bueno, tiene que crecer en obediencia a los padres, para que entonces cuando sea un adulto y su Padre Celestial le diga, no hagas esto, aprenda a vivir en obediencia. Y ahí es donde nosotros vemos eso, el respeto a nuestros maridos. Ahora hablando del matrimonio, vamos a aplicarlo al matrimonio. El respeto a nuestros maridos y esposas se refleja la disciplina y la perfección del carácter. Cuando yo conocí a mi esposa y empezamos a noviar, pasamos por tantas dificultades, tantas dificultades. Muchos de sus familiares no estaban de acuerdo con el noviazgo. Y de parte de mi familia había mucho temor porque es que había demasiada guerra. Y yo lo único que hacía era que yo le oraba al Señor y le decía, Señor, ayúdame. Eso no es. ¿Será o no será? Y hermanos, me daba cuenta que cada vez que surgía un problema, lo único que causaba era que mi esposa y yo nos refugiáramos más juntos en la palabra de Dios, porque ya venía la disciplina de la obediencia a los estatutos de la palabra y nosotros como pareja, esto era lo que más deseábamos. Nos vamos a casar y aunque no estén de acuerdo, nosotros nos vamos a someter a nuestro Padre Celestial y el resto será su problema. Y hermanos, eso me ayudó a mí para que cuando naciera mi hijo, ahora yo al tener un hijo y ver en él los rasgos de carácter que yo no había aún perfeccionado antes de embarazar a mi esposa, y ahora los veo en él, en esta personita chiquitica, y él tiene que sufrir con eso. Ahora yo entiendo cuando el Padre nos mira a nosotros, conoce nuestras herencias, la herencia que hemos recibido, conoce nuestras tendencias, y Él no nos mira a nosotros con desprecio, nos mira con compasión. Y así Él mira a los demás. Y así es como nosotros vemos que la obediencia hacia los mandatos de Dios, aparte de sus mandamientos, nos alimenta espiritualmente y físicamente. Por eso es que los 10 mandamientos estaban dentro del arca y ¿qué cosa estaba afuera, recostado hacia el arca? La ley de Moisés. Y entonces, para aquellos que quieren negar algún aspecto del Antiguo Testamento, ¿dónde estaba todas estas cosas? Al lado. Permítame un momentico, tengo que tomar agua. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes la importancia de la reforma pro salud actualmente desde la mesa de los panes. Muchos creen que para que sea verdad presente tiene que estar en el lugar santísimo, pero en la realidad todo el santuario es verdad presente. Y vamos a nosotros a regresar a ese punto de la reforma pro salud seguramente en otro tema un poco más a fondo. Pero antes de avanzar, yo quiero que ustedes analicen. Cristo está dentro del lugar santísimo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo dentro del lugar santísimo, pero podemos nosotros entrar dentro del lugar santísimo si nosotros primeramente están caminando en obediencia y santificación. Y la razón por la cual yo saco la reforma pro salud no es para tirarme ahora mismo actualmente por el tema de la dieta, aunque la mesa de los panes tiene el pan que nosotros, que ese era el pan, esa era la porción que recibían los sacerdotes para ellos alimentarse, ¿verdad? El pan que ellos cambiaban semanalmente, de ese pan era el que ellos podían comer y el nuevo era puesto en la mesa. Me quiero ir más bien por el aspecto de la oración y la temperancia, la disciplina, porque eso es lo que estamos hablando ahora, es temperancia, es disciplina. Cuando nosotros estamos disciplinándonos, cuando nosotros estamos actuando de acuerdo a los mandatos de Dios, hay una bendición y esa bendición no es libre de enfermedad, como algunos creen. Algunos creen que porque practican la reforma pro salud ya no se enferman. No, te vas a enfermar, te vas a enfermar, pero hay una bendición y es que Dios está al control. ¿Te puede sanar Dios? Sí, te puede sanar, pero ¿y si al mismo tiempo decide no sanarte? Como recientemente estaba una hermana compartiendo conmigo con respecto al aguijón de Pablo, que tiene que ver con una enfermedad que tenía en su vista. Y yo no me había dado cuenta de eso. O sea, y si Dios permite que tú pases por una enfermedad, y si Él permite que te caiga un cáncer, ahora la reforma pro salud no sirve, ahora Dios te ha abandonado, ahora Él ha entregado algo que es malo para ti.
Estamos nosotros tratando de justificarnos y santificarnos por nuestras obras, en vez de justificarnos por la justicia de Cristo, imputada e impartida, y ser santificados por esa vida de obediencia que es entregada a nosotros. Tenemos que confiar en Dios, aunque cueste la muerte. ¿O es que acaso los tres jóvenes hebreos sí vale que ellos sean expuestos a la muerte, pero tú y yo no, porque nosotros no hacemos ciertas cosas, no vivimos de cierta manera? Hermanos, para tú poder entender lo que vamos a acabar de ver en el candelabro, es necesario que entendamos nosotros que cuando Dios entrega esta reforma, es una reforma de la vida, no solamente para la salud, es de la vida espiritual, de la vida física, de la vida, de lo que es la salud mental, de lo que es lo que tiene que ver con tu familia, con tu crianza, con tus hijos, con tus padres, etcétera, etcétera. Y todo esto que estamos leyendo, hermanos, todo lo del santuario tiene que ser por voluntad. Yo no puedo traer mi experiencia y vendértela. Mi obediencia no te la puedo regalar. Mi disciplina no te la puedo imponer porque es una decisión voluntaria. Cada uno tiene que voluntariamente aceptar estas cosas. Entonces, cuando entendemos esto, vemos nosotros que el candelabro nos está representando en mandamientos 6 y 7. Primeramente es no matarás y no cometerás adulterio. Estos dos grandes mandamientos eran los que más nosotros vemos que resuenan desde el tiempo de Israel hasta nuestro tiempo. No matarás, muchos lo toman en el aspecto físico, pero se nos olvida que nosotros podemos matar a una persona con nuestras palabras. Sí, no somos capaces de levantar un puñal contra un hermano, no somos capaces de tomar una pistola y dispararle a una persona, que Dios nos libre incluso de tener hasta pistola. Pero cuando se trata de usar esta, y ahí lo que sale es el fin del mundo, ahí sí que no nos aguantamos. Y estás matando, estás asesinando a tu hermano. Puedes matar a una persona con palabras de tal manera que la persona no se recupera. Y nosotros cometemos adulterio espiritual constantemente. Muchos no cometen adulterio físicamente, pero lo cometen espiritualmente. Muchos no lo cometen físicamente, pero lo cometen en su mente. Y ese es el problema. Y hoy en día, por ejemplo, Cristo le dice a los discípulos y le está diciendo a los fariseos que el hombre que mirara a una mujer y la codiciara estaba cometiendo adulterio. O sea, vemos nosotros que otro mandamiento, la codicia, te puede conllevar a romper el otro mandamiento, que es también el de cometer adulterio. Y en aquel tiempo, como hoy en día, se está codiciando, se están codiciando cosas que no debemos estar codiciando y estamos cometiendo adulterio espiritual. La hermana White dice que perdón, que Eva pecó por el apetito. Y la gente cree que ese apetito, esa palabra apetito, tiene que ver con comida. ¿Cómo que con comida? O sea, Adán y Eva no sabían lo que era hambre. Ellos no tenían una tendencia como tenemos nosotros, que nosotros sabemos que no debemos de comernos cierto alimento y nosotros lo miramos y la vista se nos derrite y nosotros nos ponemos a pensar y hasta soñamos con ese alimento. Ellos no tenían nada de eso. Ellos eran perfectos. ¿Cuál era el apetito que tuvo Eva? Eva vio la fruta y le entró la curiosidad. ¿Por qué Dios dijo que no? ¿Por qué se le dice la fruta del conocimiento del bien y del mal? Y cuando Eva se acerca al árbol, estaba la serpiente. Y la serpiente le empieza a dar una charla y decirle, Dios no quiere que tú comas de esto, porque si tú comerás de esto serás como Él. Entonces el apetito de Eva no tiene nada que ver con comida, el apetito de Eva tiene que ver con algo mucho más peligroso que hoy en día muchos están fallando, y es llegar a ser igual a Dios. Porque hoy hay muchos que quieren juzgar con sus palabras, ellos quieren juzgar como si ellos fueran Dios. Ellos quieren disciplinar, ellos quieren hablar con cierta autoridad como si ellos fueran Dios. Están cometiendo el mismo problema de Eva. Están codiciando la posición de Dios, están cometiendo adulterio espiritual. Se están entregando al yo, a la idolatría del yo, el Dios yo. Mis ideas son las que deben de prevalecer, no la del hermano. Y ahí están ellos también cometiendo asesinato con sus palabras. Por eso Cristo dijo, lo que entra no es lo que contamina, lo que sale. Por eso es que Cristo dijo, ay, se me olvidó la palabra que él dijo, no es la palabra escudriñar, pero o sea, probad los espíritus. ¿Cuál es el espíritu que tiene la persona? Es el espíritu de rencilla, el espíritu belicoso, es el espíritu de Dios, amor, paz, gozo, alegría.
paciencia. Hermanos, aquí donde nosotros vemos que la vida y luz que fluye del Espíritu Santo es lo opuesto al asesinato que cometemos en nuestro diario vivir. La pureza de la luz es lo contrario al adulterio, que es oscuridad en el alma. El adulterio espiritual es la oscuridad en el alma por la exaltación del yo. Cuando un hombre mira a una mujer y la está codiciando, la está deseando, en su mente ya se está acostando con ella, él está poniendo su yo por encima de Dios y de su esposa. Él está poniendo sus pasiones carnales por encima de lo que fue establecido, que fue su matrimonio. Eso es lo que nosotros cometemos espiritualmente. Imponemos el yo. Es lo que yo quiero, como yo lo quiero y como yo digo. Y no hay otra manera o forma de ser. Eso es lo que está pasando. Cuando avanzamos al altar de incienso, está el mandamiento número 8, no hurtarás, no robarás. La oración y la intercesión son actos de dar y compartir. No son actos de tomar, de tomar, de tomar, de tomar y robar. Robar es tomar algo sin permiso. La intercesión es todo lo opuesto. La intercesión es que tú y yo, no mereciendo hablar con Dios, Cristo intercede mezclando nuestras oraciones con incienso grato para que lleguen al Señor. Y ahí nosotros vemos que el verdadero adorador no arrebata, sino que entrega, se entrega o que entrega su corazón como, como incienso, como grato olor. O sea, aquí donde nosotros vemos lo único que tú y yo podemos ofrecer a Dios en una oración es nuestro corazón. Por eso es, y deben de entender la importancia de nosotros, en este caso, hablarle a Dios y confesarles nuestros pecados. Cuando tú confiesas tus pecados, tú estás entregando tu corazón. Es como si tú arrancaras tu corazón y le dices a Dios, he pecado contra ti, merezco la muerte. ¿Qué quieres de mí? Aquí está mi corazón. Si me dices que no viva más, lo merezco, pero confío plenamente en ti. Aquí está mi vida, tómala. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que es un grato incienso para el Señor. Es ver la voluntad humana subyugando al yo, abandonando la idolatría del Dios yo y entregándose en obediencia y santificación como lo hizo Cristo hasta la misma muerte. Pero no queremos, no queremos, hermanos. Queremos que Cristo sea crucificado, pero no queremos ser crucificados con Cristo. Pero si nosotros no somos obedientes, hasta obedientes de muerte y de muerte maldita, ¿cómo nosotros vamos a pensar que merecemos el reino de los cielos? En el lugar santísimo encontramos el mandamiento número 9 y número 10. Ahí nosotros vemos la obediencia perfecta, ¿verdad? En presencia de Dios. El arca del pacto nos muestra a nosotros estos dos mandamientos. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, porque dentro del lugar santísimo el único testimonio que habita es el testimonio de Cristo. Es la palabra de Dios entregada. No hay otro testimonio posible en el lugar santísimo. Y si estamos viviendo hoy en el Yom Kippur, si estamos viviendo hoy en el día del juicio, si queremos estar parados nosotros dentro del lugar santísimo, no puede haber otro testimonio más que el de Cristo. Olvídate lo que están haciendo las personas. Olvídate lo que hacen los demás y digan los demás. No puede haber otro testimonio en el lugar santísimo. No importa lo que está haciendo tu hermano, lo que está haciendo tu hermana, lo que está haciendo el pueblo, lo que no hace el pueblo. El único testimonio presente en el lugar santísimo es el testimonio de Jesucristo. Por eso es que el pueblo de Dios tiene dos descripciones. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esa fe de Jesús es el testimonio de Jesús. Y eso es el espíritu de la profecía. Es Dios en nosotros, hablando y profetizando. Ahí donde nosotros vemos entonces el 10.º mandamiento, no codiciarás. Dentro del arca está la ley escrita con el dedo de Dios, la verdad absoluta. Es su presencia. La mentira y la codicia no pueden existir. Causa desolación en la vida del cristiano. Aquí se revela el carácter puro del creyente que ha sido sellado con la ley en su corazón. No anda codiciando cosas de otros, no anda codiciando otras reglas, no anda codiciando otras leyes, no tiene un Talmud como hicieron los fariseos, solamente tienen la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los testimonios entregados por Jehová.
Y toda palabra de Dios es inspirada y todo lo que Dios ha entregado es bueno en gran manera. Entonces, ¿cuál es el versículo para explicar a través del santuario en pocas palabras? Porque recuerden que hemos estado haciendo esto. Empezamos con Mateo 28:19, explicamos Juan 3:16, ahora vamos a explicar Hebreos capítulo 10, versículo 16. Es un versículo que me fascina y tiene que ver con este tema. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién es quien está guardando? ¿Quién es quien está viviendo en obediencia? ¿Es Jezreel con su fuerza? No. El Señor va a poner en mí sus leyes. No son 10 mandamientos solamente, sus leyes. Y en mi corazón la va a poner. Y en mi mente la va a escribir. Él va a poner en mí el querer como el hacer. Este es el segundo pacto. Y aquí, esto es un versículo perfecto, hermanos, para nosotros explicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen en un solo versículo usando el santuario. Si nosotros vamos al atrio, vemos nosotros el inicio del pacto. Escribir la ley en el corazón requiere morir al yo. Ahí es donde está el altar de sacrificio. La ley quebrantada requiere expiación. El alma que peca, esa morirá, declara la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Cristo muere por los transgresores de la ley. Aquí comienza el proceso de reconciliación. Dios nos muestra cuánto vale su ley. Es el precio de la sangre de su Hijo. Estábamos hablando del gran precio de la redención y nos conlleva al lavacro. Así que cuando nosotros vemos que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí es donde empieza el atrio. Porque si nosotros empezamos a ver la ley de Dios, uno de los mandamientos de los cuales casi nadie habla está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos, creo que es el 22 o 23. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en el nombre del Hijo de Dios, porque Él fue enviado para morir por nosotros. Y ahí es donde se cumple. Si tú crees en esta ley, ahora vamos avanzando, vemos nosotros la purificación, el lavacro, que el corazón comienza a ser renovado. Por ejemplo, Salmo 51:2 nos dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, regresando, vemos nosotros que en el lavacro, que se encuentra la purificación, la Biblia nos dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El bautismo es una experiencia que se vive físicamente una vez, pero que se vive espiritualmente todos los días. Si todos los días nosotros no entramos a esas aguas del bautismo para morir al yo y salir siendo una nueva criatura, no se está cumpliendo el propósito del lavacro. Cuando nosotros estamos viendo Hebreos capítulo 10, versículo 16, estamos viendo esa parte donde dice, en sus mentes las escribiré. Y la ley de Dios requiere la muerte al yo, porque si está habitando el yo, no puede habitar la obediencia de Cristo en nosotros. Por eso es que después del perdón, y todavía no hemos pasado al lugar santo, viene la limpieza. Y esa limpieza es arrepentimiento genuino. El que verdaderamente está arrepentido está viviendo en obediencia porque está reconociendo de que, wow, yo soy pecador, yo no puedo hacer esto está mal. Y ahora empieza el proceso que Dios ha dejado. Aquí empieza la escritura de la ley en la mente, ¿verdad? Con agua y espíritu. Y eso ustedes lo pueden estudiar más adelante en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Vamos a pasar al lugar santo. Sé que me he extendido un poquito más allá de lo que planificábamos, pero ya casi estamos terminando. En el lugar santo está el proceso del pacto. Y esta es la parte preciosa, porque Dios graba su ley día a día. No es que la grabó ayer, no es que la grabó hace 10 años cuando yo fui bautizado o cuando sea. No, 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 no. Todos los días. El pacto de Dios es yo voy a escribir, yo lo voy a poner, voy a darte el querer como el hacer. Vemos nosotros que en la mesa de los panes está la renovación del entendimiento. Y es interesante que la mesa de los panes era renovada de sábado en sábado, o sea, cada 7 días. Hermanos, esto está muy interesante, porque nosotros queremos ir a la iglesia a recargar batería. No, señor. Usted recarga las baterías en su hogar, de rodillas, ahí en su esquinita privada o en el altar familiar. Y cuando usted va a la iglesia, usted va a compartir ese pan y el pan ahora va a ser renovado porque ahora Dios le va a proponer una nueva misión, un nuevo tema de estudio, una nueva forma de ver un versículo, una nueva manera de experimentar la vida de Cristo en nosotros. No es que vas a recargar batería. Si tú esperas todos los fines de semana a recargar batería, no te vas a rellenar. No vas a recargarte. Por eso la hermana Orfa conoció la iglesia de la Reforma.
que tienen algunas cosas que están bien, otras que se van de largo. Y llegó un punto donde en su corazón ya ella estaba, ¿qué cosa? Vacía, como yo me sentía vacío dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Es más, admito que me levantaba todos los sábados o sea, todos los sábados me levantaba yo, ahí estaba yo frente al espejo, ahí poniéndome yo la corbata y ahí arreglándome la corbata, pensando qué le iba a decir al anciano que era el maestro de la lección de escuela sabática, porque él era un liberal y siempre estaba en esto y siempre estaba en aquello, y yo le voy a decir esto y le voy a decir lo otro. Hermanos, eso no es cristianismo. Yo no era un cristiano en aquel tiempo, yo lo que era un gladiador y lo que quería era cortar cabeza. Eso no es vivir el Evangelio de Cristo. Si nosotros vivimos de esa manera, no hay paz. Por eso lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo. He recibido la paz de Cristo y ni quitándome la vida me quitan esa paz. Porque ahora he experimentado el amor de Dios. Y ahora estoy entendiendo que yo estoy siendo llamado a vivir en obediencia y ayudar a mis hermanos a que mantengan ese camino de obediencia. ¿Cómo? Obligándolos, usando el evangelio como un látigo y ahí les pego cuando ellos no hacen las cosas, les voy encima y les digo cosas. No, hermanos, no. El evangelio es el bálsamo que yo uso para echar en las heridas que, que el pecado ha hecho en el cuerpo humano. Animo a mis hermanos, a la hermandad, a seguir adelante en la obediencia a Dios. Recuerden que la imagen de la bestia es ir en contra de los mandamientos de Dios, es ir en contra del temor a Jehová. La adoración en espíritu y en verdad es el temor a Jehová y estar en obediencia a los mandamientos. Vemos nosotros entonces que en Romanos capítulo 12, versículos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento que tú y yo hemos recibido de parte de Dios? Su ley, su carácter. El pan representa la palabra que reforma el pensamiento, es decir, la ley escrita en la mente, ¿verdad? Por eso es que yo estaba mencionando que la reforma pro salud no está en el lugar santísimo, como dicen algunos, está en la mesa de los panes, ahí donde tú ves la reforma, ahí donde está el pan y el vino, ahí donde está la porción que comían los levitas, ahí donde está el alimento que Dios decía que era el que tenían que comer en su tiempo. Hoy nosotros tenemos la misma orden, aunque es diferente, pero es el mismo punto, es un punto de reforma. El levita no podía salir del santuario e ir a visitar, voy a poner un nombre por ejemplo, ir a visitar la ciudad de Capernaum, ir allá a comerse una torta que hicieron por allá. No podía, porque no era parte de la porción que Dios le había entregado. La orden de Dios fue que los levitas comían del pan que estaba dentro del santuario, comían de la carne que era traída como sacrificio y comían de los granos que se traían como ofrenda. Hoy nosotros tenemos el mismo principio. Dios nos ha dado a nosotros una porción. Esa porción es regresar, no imponer. La hermana White dice que ella nunca fue conciencia para nadie con respecto a la reforma pro salud. El llamado de ella fue conllevar al pueblo a reconocer y animarlos a regresar a la dieta original. Esa es la porción entregada a nosotros. Que el pueblo se enamore de esto. No es que lo vean como un látigo. Muchos están guardando la reforma pro salud y la guardan con una clase de amargura. No están haciendo nada, les hace más daño. Al cuerpo le hace más daño comerse y empujarse algo. Ella misma habló de cómo preparar los alimentos, que se vean sabrosos, que estén ahí en la mesa bonito. Muchas veces hay hermanitos que yo he visto que preparan las cosas y lanzan las cosas ahí. Aquello parece una mezcolanza y tú miras aquello y en vez de darte hambre lo que te dan es ganas de vomitar. Eso no es salud. Dios quiere que el pueblo esté enamorado de su ley. Dios quiere que el pueblo esté enamorado de lo que Él ha ordenado. Dios quiere que todo sea amor. Imagínense ustedes estar viviendo con una mujer y esa mujer no se baña, no se asia, no se limpia, no se lava la boca. Hermano, eso no se puede. Lo mismo con un hombre que no se baña, que está siempre sucio, que está apestoso. Es insoportable. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con todo lo que Dios manda. Queremos guardar los 10 mandamientos, pero latigando a los demás. Eso no es guardar los 10 mandamientos. Queremos guardar la reforma pro salud, obligando a los demás a comer cosas y a hacerlo de una manera que causa repugnancia. Eso no es lo que Dios pide. Si tú estás teniendo problemas en obedecer a Dios en uno de estos puntos, hermanos, ve al Señor en privado, confiesa tus pecados y dile, Padre, tengo este problema, tengo este problema. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo puedo vencer esto? Y con paciencia verás que Dios te ayudará.
Y te lo digo porque es mi testimonio. Te lo digo porque cuando me mudé al campo le pedí al Padre que me ayudara a hacer 2 comidas por día. Yo le oraba al Señor, quiero hacer 2 comidas por día. Mientras tanto seguía, cuando el cuerpo me daba hambre, comía. Hermanos, puedo dar el testimonio. Hay veces que me levanto y puedo ayunar hasta 48 horas y no siento hambre. Claro, alimento al cuerpo adecuadamente, trato de, trato de alimentarme lo mejor posible y cuando ya veo que me levanto un día y no tengo hambre, yo digo, "Oh, creo que hoy voy a ayunar porque el cuerpo no me está pidiendo comida. ¿Para qué darle comida cuando el cuerpo no pide comida?" Y ahí es donde yo he visto el poder de la mano de Dios, cómo es que ayuda. Otros tienen que trabajar fuerte, tienen que comer, tienen que alimentar su cuerpo. Pero o sea, el punto es, hermanos, vivamos para Dios, no para nosotros. Yo no vivo para comer, yo como para vivir. Yo trato de hacer la obra de Dios y desgasto mi salud por predicar este evangelio. Pero con el testimonio que yo escuché esta mañana, no me quejo porque por lo menos ese desgaste que sufre uno por las cosas del ministerio, dale para aquí, dale para allá, que no hay sueño, que no hay descanso, tiene frutos. Y no son mis frutos, es el Espíritu de Cristo. Y al escuchar el testimonio de la hermana Orfa en esta mañana, ¿con qué seguridad seguiré yo predicando este evangelio? Con la misma seguridad de que estoy respirando ahora mismo. Porque Dios no está obrando solamente en 2 o 3. Dios no está predicando este evangelio en los ministros. Dios los está poniendo en los labios de personas que muchos ignorarían y que son ignorados. Pero así es como debe de ser. Porque todas las personas son importantes, porque todas las personas son importantes y todos son instrumentos de Dios y todos son imbuidos por el Espíritu de Dios. Pero hoy en día no no se respeta la vida de los demás que Dios ha creado. En el candelabro nosotros vemos la luz y el discernimiento espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la luz de Cristo. Cristo es la luz y nos las da. ¿Qué cosa es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina la ley moral haciendo al creyente una carta viva del carácter de Dios. Si avanzamos al altar de incienso, vemos nosotros que la comunión transforma. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Salmo 141, versículo 2. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, que estamos orando, sucede algo especial. Porque ahora tú estás invitando a Dios, tú le estás dando, tú le estás dando permiso para que Él pueda traer orden y ordene tu vida. Si nosotros no pedimos oración, Dios tiene que respetar la voluntad humana. En la oración diaria, Dios imparte su carácter, ¿verdad? Y cada súplica sincera profundiza la obra de la ley en el corazón. En el lugar santísimo, hermanos, vemos nosotros la consumación del pacto, la ley completamente grabada. Vemos nosotros que en el arca del pacto la ley escrita literalmente en el corazón. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí termina el proceso. Lo que estaba escrito en tablas de piedra ahora está en carne viva. Por eso es que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, porque es que en nosotros se cumple todo lo que Dios quiere en nosotros, de nosotros, parte de nosotros. El lugar santísimo representa un pueblo sellado, obediente y sin mancha, en quien la ley es naturaleza, no solo deber. Muchas veces nosotros presentamos que no, porque está en el lugar santísimo hay que hacerlo. Hermano, ¿cómo se supone que lo hagas dentro del lugar santísimo si tú tienes que estar preparado para entrar al lugar santísimo? Cristo está en el lugar santísimo y nosotros tenemos que seguir a Cristo dentro del lugar santísimo. Tenemos que entrar con Él en el lugar santísimo. Pero ¿cómo vamos a entrar? Llenos de pecado y de mancha y concupiscencias y con un apetito, ya sea tanto para lo del estómago como deseando otras cosas que uno no debe estar deseando. No podemos. Por eso es que Dios ha estado entregando una reforma que empezó desde el tiempo de los valdenses. Y aunque por un tiempo ellos cayeron y después se levantaron otros reformadores, Dios siempre ha estado llamando a una reforma en nuestras vidas desde el principio. Todos los días entraba el sacerdote al lugar santo. Todos los días había que hacer reforma. Y 10 días antes del Yom Kippur, antes del día del juicio, se sonaban las trompetas, anunciando viene juicio. Prepárate. Acércate a tu hermano y a tu hermana. Si los has ofendido, pídeles perdón. Si tú
has hecho algo mal contra Dios, pídele perdón. Si tú has pecado contra tus padres, pide perdón. Si has pecado contra tu esposo, tu esposa, pide perdón. Hace rato que Dios ha llamado al mundo a que se prepare para el día del juicio y nos ha dado misericordia, que nosotros estando parados durante el tiempo del juicio, y aún así hay veces que fallamos y estamos respirando y estamos vivos. No malgastemos esa gracia que Dios nos ha dado. Recuerden, la gracia es el don, el regalo de Dios. ¿Qué cosa es? La vida cuando no la merecemos. Nos ha dado gracia, nos ha dado gracia, pero un día esa gracia no estará más. ¿Cuál es la conclusión, mis hermanos? La etapa del santuario, acción de Dios según Hebreos 10:16 y el resultado. Vemos nosotros que en el atrio, de acuerdo a Hebreos 10:16, limpia el corazón con sangre y agua. Vemos nosotros la disposición a recibir la ley de Dios. Vemos nosotros que en el lugar santo graba su ley mediante la palabra, espíritu y oración. ¿Cuál es el resultado? Mente transformada. En el lugar santísimo sella la ley en el corazón, porque ya ha estado aquí, ya es parte de mí, ya es mi vida, ya es lo que quiero, es lo que como, es lo que saboreo, es lo que deseo, es lo que pienso, es lo que sueño. Ahora Dios dice, bueno, ahora vamos a sellarte. Es como que cuando te preparas el regalito, tienes la cajita, pones el regalito dentro de la cajita, le pones la tapa, ya, son uno. Ahora vamos a empapelarlo. Ese es el sello. Y ahí es como se sella la ley en el corazón. Dios dice, perfecto, ya eres un paquete. Ya eres un paquete conmigo. Ya eres uno conmigo. Eres uno con mi hijo. Has recibido mi espíritu. Vives de acuerdo a mi voluntad. Eres parte de la familia real. Te voy a poner mi sello para que nadie te toque. Y en la cajita de regalito ponemos el nombre, ¿verdad? En vez de papá, ahí es el Caleb. ¿Quién puede tocar ese regalo que no sea ahí es el Caleb? Nadie. Número uno, porque yo lo guardo y lo cuido y lo atesoro hasta que se lo entrego a mi hijo. Y le digo, esto es tuyo, ábrelo. Y así Dios nos protege. Pone su sello en nuestra frente y dice, esta es mi propiedad. Y viene el diablito y viene Satanás y Dios lo mira y le dice, no, este no, este no. Mira la frente. Ahí dice, mío, no tuyo. Y Dios protege lo que es suyo. Dios protege su propiedad. Hermanos, eso es lo que es el sello de la ley en el corazón. ¿Y qué cosa es el resultado de esto? El carácter semejante a Cristo, ¿verdad? Eh, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto fue lo que sucedió por allá por el tiempo de la séptima trompeta, ¿verdad? Los pioneros interpretan que se abrió el templo. La hermana White vio que se abrió el templo y se veía el lugar santísimo, aquello que estaba escondido para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel nunca vio el lugar santísimo. Ahora nosotros por fe podemos ver el lugar santísimo. El arca del pacto es el símbolo final de que el nuevo pacto se ha cumplido y que hay un pueblo en la tierra en quien la ley está escrita en mente, corazón y están preparados para ver a Dios. La conclusión, hermano, los mandamientos son el centro del santuario. Vemos nosotros la palabra de Dios, Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. El santuario enseña que la obediencia a los mandamientos no es legalismo, es transformación del corazón por el Espíritu. En otras palabras, es el cumplimiento de la justificación impartida desde el altar hasta el arca. Cada paso nos lleva más cerca de una vida que refleja la imagen de Cristo en quien la ley se vivió perfectamente. Por eso es que el espíritu de otro, como presentan otras doctrinas, o la doctrina de la Trinidad, no, que el Espíritu Santo es otro ser, aparte del Padre y el Hijo, ¿en qué bienestar me hace eso? Si el Espíritu Santo no vivió en la carne y venció al pecado, fue Cristo. Yo necesito la experiencia de Cristo. Yo necesito a mi comandante en jefe, yo necesito a mi capitán. Yo necesito a aquel que dejó el cielo, siendo el Hijo de Dios, dejó su armadura, dejó su espada, dejó sus armas de guerra y le dijo a Satanás, voy a venir a luchar contra ti y no voy a luchar con ventaja, voy a luchar en desventaja para que quede ahí perfectamente demostrado que hay poder en la palabra de mi Padre Celestial. Y ahí Cristo vino desde el altar hasta el arca, venciendo en cada aspecto de su vida a Satanás. La imagen de la bestia es el reflejo de Satanás en las mentes de los hombres. El sello de Dios es un reflejo, un llamado a reflejar la imagen de Dios a través del santuario.
Ahí donde nosotros vemos la crisis final, que va a ser la adoración a la imagen de la bestia, que es el reflejo o sea, la imagen de la bestia, el reflejo de Satanás, es el estar sin ley en comparación al reflejo de Dios, que es la obediencia a su ley. Por eso es que ahora entendemos cuando dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cómo es que Dios habitaba en el tiempo de Israel? En el lugar santísimo. ¿Cómo habita hoy en nosotros? En el lugar santísimo, tanto en el cielo físicamente como aquí abajo, en el templo que tiene, y ese templo es nuestro cuerpo. Este es el lugar santísimo, la mente. Aquí es donde está el arca del pacto. Aquí es donde está la ley de Dios. Aquí es donde está la vara de Aarón. Aquí es donde está el maná. Todo representa ¿qué cosa? Cristo. Es Cristo, 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 Cristo en el corazón, en la mente, en la vida, pensamientos, carácter, todo. Así que más adelante también estaré compartiendo la introducción de las dos imágenes en el conflicto. O sea, en Apocalipsis el mundo se divide en dos grupos, los dos que adoran a la imagen de la bestia y los que son sellados con la imagen de Dios en sus frentes. Y esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo yo a ustedes, que es qué cosa, el, o sea, lo que es la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma esa imagen en nosotros? ¿Cómo evitar reflejar la imagen del enemigo? El santuario, hermanos, es el plan de Dios para restaurar su imagen en el ser humano caído, ¿verdad? Así que ese será el estudio para más adelante. Vamos a detenernos aquí. También estaba comentando con la hermana Arelis que voy a estar, con la ayuda de Dios, quiero ver si también les comparto lo que es el santuario mirándolo a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Cómo es que podemos ver el santuario en ese aspecto, ¿verdad? Es hermoso, hermanos. Cuando nosotros estudiamos el santuario, vemos verdaderamente que hay un mapa. Y aquellos que dedican tiempo a entender el santuario recibirán verdades como nunca antes se han recibido. Vamos ahora a cantar ese himno que quiero que aprendamos, que tiene que ver con el santuario. Le pido a la hermana encargada, creo que es Marta, que pase el himno, por favor, y después terminaremos con unas palabras de oración. Y si tienen alguna pregunta, tengo unos minuticos. Adelante. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú
sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Hermanos, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra y ver que en tu santuario se ve un plan perfecto de tu redención. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas y que nos cuides y que podamos nosotros vivir de acuerdo a ese plan de la redención que tú has creado para nosotros. Pedimos, Padre, que podamos nosotros vivir en obediencia a tus mandamientos y a tu palabra, y que podamos nosotros experimentar la paz de Cristo, la paz la cual Él da, que el mundo no puede dar. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.